El día 26 de enero realizamos arqueo de caja menor y tenemos los siguientes desembolsos, que además iré especificando a medida que vaya realizando el arqueo con tal de explicar cada rubro. Cabe decir que el arqueo de caja menor no es más que una relación detallada de todos los pagos que se han hecho con el dinero del fondo de caja menor. Adicionalmente se controla qué saldo se encuentra restante en efectivo dentro de la caja, además algunos soportes provisionales y los soportes definitivos que existen dentro de la caja. Voy a seleccionar por tanto un formato muy común que utilizamos dentro de las empresas y es el siguiente. En primer lugar, tenemos un número de consecutivo que se recomendaría que fuera único con tal de poder ubicar, en dado caso, el número de caja menor desde el cual se realizó cierto pago. Adicionalmente, tenemos una fecha, una ciudad en donde radica dicho fondo. Algunas empresas tienen sucursales en muchas ciudades, por lo que resulta conveniente especificar de qué sede se trata. El responsable, que como dijimos en principio cuando creamos el fondo de caja menor, era la señora Susanita Pérez y el monto del fondo que equivale a 400.000 pesos. Por otra parte, tenemos el total en efectivo que debería haber dentro de mi caja menor, que en este caso sería de 400.000. Sin embargo, para unos efectos más prácticos, lo voy a dejar formulado de la forma como lo tengo actualmente. Total de recibos definitivos hace referencia a la sumatoria que me dé de esta parte de aquí. Y cuando hablo de recibos definitivos me refiero a todas esas facturas que ya hacen parte de o harán parte de mi contabilidad, puesto que son soportes contables válidos. Por otra parte, tenemos los recibos provisionales y se registrarán en esta parte de aquí. Y esos recibos provisionales hacen referencia sobre todo a esos recibos de caja menor que de alguna manera soportan temporalmente la salida del dinero. Entonces, supongamos que yo le entrego a cierta persona la suma de 50.000 para que realice compras por concepto de cafetería en el supermercado. De esta manera, en primera instancia yo le haría un recibo por concepto de compra de elementos de cafetería por valor de 50.000 pesos a dicha persona. Sin embargo, una vez esa persona tenga el recibo definitivo, es decir, el recibo que le emite el supermercado o el establecimiento donde haga la compra, será entonces cuando destruyamos dicho recibo provisional y lo reemplacemos por la factura original, registrando así el valor real en esta parte de aquí, el cual se encuentra especificado dentro de la factura. Entonces, haría el desembolso provisional, la persona va y compra y cuando traiga la factura destruyo el recibo provisional y registro la factura final en la parte de recibos definitivos. De acuerdo al planteamiento del ejercicio tenemos en primera instancia que el día 05 de enero, por medio de la factura 820 compramos elementos de aseo a tienditas SAS con el NIT que aparece especificado y además por una suma equivalente a 45.000 masiva. En este caso lo calcula automáticamente y como vemos resulta práctico tener discriminado el valor del IVA puesto que esto nos ayudará en el momento de la contabilización. Enseguida tenemos que compramos elementos de cafetería según factura 663 en el supermercado limitada por valor de 61.000 masiva. Es por ello que tengo previamente registrado dicho concepto y por un valor de 61.000 para un total de 70.760 por pagar. Por otra parte, decimos que de acuerdo al recibo de la luz número 85792-2, el periodo equivalente al 01 al 30 de enero, pagamos 36.000 a Enérgica Limitada. Además, eso equivale a la energía del local. Por tanto, en nuestro ejercicio voy a registrar 36.000 y en este caso no vamos a calcular el IVA puesto que en la factura no aparece discriminado ningún IVA. Por lo general el servicio de energía se encuentra excluido y por tanto no vamos a registrar el IVA. Cabe notar que en algunas empresas se opta por colocar el centro de costo y cuando hablo de centro de costo me refiero, por ejemplo, que se subdivide por departamentos la empresa contablemente. Entonces registraríamos algún código, por ejemplo, 01 para administrativa y 02 para la parte de ventas. Sin embargo, en este caso no lo vamos a manejar, aunque resultaría práctico en empresas que tienen muchos departamentos, con lo cual se podría filtrar de forma avanzada de qué gastos corresponden tanto a la parte operativa, a la administrativa, como a la bodega, entre otros centros de costo y subcentros que podríamos crear en un momento eventual.
Pagamos servicio de acueducto por 72.000 a Acuática Limitada, según factura 45782 que ya tengo registrado previamente, por lo que 72.000, que tampoco genera IVA, porque es un servicio público de primera necesidad, tras lo cual procederíamos a registrar el servicio de telefonía móvil, en este caso, por valor de 28.000 más 1.120 que equivalen al impuesto al consumo y por otra parte 4.480 equivalentes a IVA. Este registro deberemos efectuarlo el día 16 de enero como vemos y vale la pena saber que contablemente el impuesto al consumo para las empresas se registra como un mayor valor del costo o gasto. En este caso 28.000 más 1.120 pesos, por lo que nuestro arqueo 28.000 más 1.120. Por otra parte, registraríamos el valor equivalente a IVA por 4.480 y que además deberá estar especificado dentro de la factura de telefonía móvil para un total de 33.600. Siguiendo con nuestro registro de gastos, voy a ir al siguiente ejercicio en donde pagamos un servicio de taxi por valor de 12.000 a nombre del señor Jairo Rincón, el cual ya aparece especificado en esta parte de aquí con fecha del 6 de enero por valor de 12.000. Además, el servicio de taxi no genera el IVA en este caso, puesto que además estamos realizando un reembolso al señor Jairo Rincón por concepto de servicio de taxi. Por último, registraríamos el pago por servicio de restaurante al señor gerente que almorzó con clientes según factura 456-458 en Almuercitos Blanca Murillo, que además pertenece al régimen común, por valor de 72.000 que cobramos por los platos en primera instancia y por otra parte por concepto de propinas cobramos 10.000 y un impuesto al consumo del 8%. Y en este punto vale la pena analizar dos cosas. Una, muy común que nos encontraremos en nuestras cajas menores y en transacciones y a lo largo de nuestra trayectoria contable, y es que a pesar de que algunas empresas tienen un nombre o una razón social, adicionalmente el RUT se encuentra a nombre de la persona encargada, en este caso la señora Blanca Murillo, y además tiene la calidad como régimen común. En tal caso, a pesar de que la señora Blanca Murillo se presenta en esta parte con el nombre propio de ella, tiene la categoría de régimen común por lo que tendrá que generar un impuesto al consumo sobre sus ventas equivalente al 8%. Recordemos que así como la telefonía móvil está grabada al 4% sobre el impuesto al consumo, además con un IVA del 16%, los restaurantes que cumplan con unas condiciones específicas a dicho impuesto deberán generar una tarifa del 8% por concepto de impuesto al consumo. Sin embargo, a diferencia de la telefonía móvil, los restaurantes ya no generan el IVA sobre sus ventas, sino que ese impuesto se reemplazó con el 8% equivalente al impuesto al consumo. Además, resultaría útil tener presente que las propinas no hacen base para el impuesto al consumo, por lo que para calcular este 8% únicamente tendremos en cuenta el valor de los platos y el impuesto por propina también irá sumado a nuestro gasto correspondiente, sin embargo, no hará base para el cálculo del 8%. Quiero decir con esto que, por un lado, voy a tener que decir que 72.000 equivalente al valor de los platos por el 8%, lo cual nos arrojaría una cifra de 5.760 por concepto de impuesto al consumo, y por otra parte decir que 72.000 más las propinas y más 5.760 por concepto del impuesto al consumo, para un total por pagarle a la señora del restaurante por 87.760. Por lo general no es necesario realizar este tipo de cálculos, puesto que en la factura vienen especificados los valores. Sin embargo, cabe notar que el impuesto al consumo por lo general no se contabiliza en una cuenta aparte, sino que se contabiliza dentro del mismo gasto o costo. Con esto dejaríamos por terminado la parte de registro de recibos definitivos. En este caso no vamos a poner ningún recibo temporal o provisional, pero sí valdría la pena especificar cómo está estructurado nuestro efectivo, es decir, la parte que aún sobra en caja. Y para ello voy a decir que, de acuerdo a unos datos arbitrarios que he creado, figura en nuestra caja menor dos billetes de 5.000, dos de 10.000, dos de 2.000 y uno de 1.000.
Adicionalmente, en cuanto a monedas, tenemos dos monedas de 200, una de 100 y tres de 50. Si sumamos estos dos valores, decimos que el total equivale a 35.650. Por lo que si sumamos lo que tenemos actualmente en billetes y monedas, más los recibos definitivos, tendremos una sumatoria total, valga la redundancia, de 399.970. Quiere decir esto que aún tenemos una diferencia de 30 pesos. Sin embargo, dicha diferencia la proyectaremos en la casilla de ajuste al peso, que corresponde a esas pequeñas diferencias que resultan, por ejemplo, cuando yo realizo una compra por valor de 30 pesos. A pesar de eso tendré que pagar 50, por lo que los 20 restantes se perderían. Y contablemente, con el ánimo de ajustarlo al peso y que nuestro fondo de caja menor cuente con el 100% de efectivo, lo registramos, como dije, en esta casilla y tendríamos un total de 400.000 cerrados en nuestra caja.